Primero comenzamos a hablar sobre encrucijadas. Estuvimos hablando sobre la arrogancia, que era lo que nos impedía hacer lo que la Biblia nos enseña cuando nos encontramos en un cruce de caminos. La semana pasada estuvimos hablando de una encrucijada. ¿Cuántos os acordáis de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Pero de qué? ¿Cuál era? ¿Una encrucijada cuál era? El pasado. ¿Qué hacemos con nuestro pasado? ¿Qué decisiones tomamos acerca de nuestro pasado? Y yo quiero hablarte de algo que a veces pasamos por alto, a veces no le damos demasiada importancia, pero es una encrucijada muy importante. Como cristiano, y si no lo eres, pues en esta mañana bienvenido a este lugar y vas a escuchar una manera diferente de enfrentar algo que todos tenemos. ¿Qué haces con tus conflictos? ¿Cómo manejas los conflictos? ¿Cómo manejas los problemas? ¿Cómo manejas las discusiones en tu hogar, las discusiones con tus compañeros, las discusiones con tus hermanos, las discusiones con tu pastor? ¿Cómo manejas los conflictos? Porque parece que no, pero es una encrucijada importante. Y yo quiero meditar en esta mañana, quiero que meditemos en esta mañana sobre este tema. Y voy a hacerte unas preguntas, no quiero que me contestes, ¿vale? Esto es algo personal, ¿vale? Yo las he contestado en mi casa, cuando preparaba el sermón, pero yo quiero que tú también te las contestes. ¿Cómo reaccionas emocionalmente cuando tienes un conflicto con alguien? Después estaremos hablando de Jesús, porque si no esto sería una charla psicológica, y esta iglesia no es una iglesia psicológica, es una iglesia donde Cristo es la cabeza. Amén. No el centro, pero sí la cabeza, porque ayer me explicaron que Cristo no tiene que ser el centro de la iglesia, tiene que ser la cabeza de la iglesia. Y eso es importante, porque hay una gran diferencia en que Cristo sea el centro de tu vida a que sea la cabeza de tu vida. Porque a veces el centro se puede distorsionar, pero la cabeza nunca se distorsiona. Fue una disección importante en la que hizo nuestro hermano Ángel ayer. Yo nunca lo había pensado así, pero es cierto. Claro que somos una iglesia en Cristo y nuestro centro es Cristo, claro que sí, porque si no, no seríamos cristianos, pero Cristo es nuestra cabeza. Y es algo que debemos de entender, porque la Biblia no dice puesto los ojos en mi corazón, sino puesto los ojos en mí, el autor y consumador de la fe. Así que yo te voy a preguntar, ¿cómo reaccionas emocionalmente cuando tienes un conflicto con alguien? Cuando tú te enfadas con alguien, cuando a ti te molesta algo, o incluso cuando te molestas tú mismo, ¿cuáles son las maneras más comunes que tienes de reaccionar? Ira, tristeza, enojo, miedo, frustración. A veces son cosas que experimentamos, ¿no? Yo cuando me enfado, o tú no. ¿Tú nunca te enfadas? Claro que sí. Si nunca te enfadas, dime cómo lo haces. Estaré gustoso de aprender de ti. Creo que todos alguna vez nos enfadamos. Pero ¿cómo manejamos emocionalmente ese enfado? Coges y te lías a puñetazos con las paredes, insultas, te deprimes, te pones agresivo. ¿Cómo reaccionas emocionalmente a los problemas? Segunda pregunta, ¿cuál es la fuente principal de tus conflictos con otras personas? Sería muy bueno identificar, porque desgraciadamente tenemos conflictos, pero algunos son repetitivos. A veces tenemos problemas con nuestra forma de hablar, a veces tenemos problemas con nuestra forma de administrar el dinero, a veces tenemos problemas con nuestra impuntualidad, a veces tenemos problemas con... Y parece que no, pero si observas son patrones que se repiten en tu vida y te crean problemas. No solamente contigo, sino muchas veces también con los demás. Y necesitas identificar cuáles son las fuentes, de dónde vienen esos problemas. Ahora bien, tercera pregunta. Una vez que estás metido ya en materia, ya te has arremangado, te has puesto los guantes, ¿vale? Y ya estás preparado para el primer round, ¿cuál es tu meta principal? Y ya vamos entrando en materia. ¿Qué persigues en una discusión? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres?
Y si estoy hablando de esta pregunta es porque a menudo, como pastor, una parte de mi trabajo es la consejería. Y a menudo mediar entre conflictos entre personas. Y es una pregunta que cuanto más honesto seas en contestar qué realmente quieres, cuál es tu meta, más fácil será que resuelvas tus conflictos. Por ejemplo, ¿cuál es tu meta? ¿Salirte con la tuya? ¿Que uno gane y otro pierda? ¿Que yo me quede y tú te vayas? ¿Que la relación se rompa o que la relación se restaure? ¿Cuál es tu meta cuando estás en un conflicto? ¿Qué buscas? Decir, ¿lo ves como yo tengo la razón? Esta mañana vamos a ver algo importante sobre esto. ¿Sabes lo que nos dice Jesús? Que es más importante buscar la paz que buscar la razón. ¿Qué buscas? Decir, tú estás equivocado, yo estoy bien. No importa lo que suceda aquí, lo que importa es que yo me salga con la mía. ¿Qué buscas? Porque cuando yo tengo un conflicto con Nachete, mi actitud tiene que ser resolverlo, no machacarlo. Mi actitud tiene que ser, bueno hermano, vamos a sentarnos, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver cómo puedes conseguir eso. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Y espero que te sirvan, porque a mí esto me ha servido muchísimo. Y llevo 25 años convertido. Pero llevo una semana meditando en esto. ¿Cómo consideras, cuarta pregunta, tus habilidades para resolver los conflictos? Son preguntas de carácter personal, preguntas que tú debes de hacer y solamente son para que te ayuden a avanzar en esta encrucijada que son los conflictos. Quedamos que en una encrucijada es un cruce de caminos y según Jeremías 6:16, hablábamos la semana pasada, que en los cruces de caminos, ante un problema cualquiera, ante una situación cualquiera, lo primero que tienes que hacer que es detenerte, parar, mirar, observa qué está pasando, por qué estoy discutiendo, qué parte de culpa tengo en la historia, quién está involucrado en el proceso, a quién debo de llamar. ¿A un pastor? ¿A un consejero? ¿A un amigo? ¿A mi mamá? ¿A quién tengo que llamar para resolver el conflicto? Pregunta por los senderos, pregunta por las sendas antiguas, pregunta por las formas bíblicas que hay de resolver los conflictos. También vamos a estar tratando de eso. ¿Sabes que hay formas de arreglar los conflictos? Pregunta por las sendas antiguas, pregunta por las formas que están establecidas en la palabra para que tú y yo podamos avanzar. Por doble vez. Pregunta por el buen camino. Y cuando hayas encontrado el buen camino, cuando tengas la respuesta, permanece en esa respuesta y ¿sabes lo que pasará? Que hallarás descanso para tu alma. Fíjate si es importante. Mira, yo a veces estoy discutiendo y en mitad de discusión ya se me ha olvidado por qué estoy discutiendo. ¿A ti no te pasa esto? Porque empiezas a discutir por el agua y luego salen los zapatos, los calcetines, la colada, el vaso, lo que hiciste el mes pasado y ya digo, pues ya ¿por qué estamos discutiendo? ¿Por la botella? ¿Por los calcetines? ¿Por qué estamos discutiendo? A mitad de la discusión ya no sabes ni por qué estás discutiendo. ¿Y te ha pasado? ¿O solamente me pasa a mí? Yo sé que vosotros sois muy maduros, ¿vale? Yo soy quizá el más inmaduro que hay aquí. Pero a ti te ha pasado que en mitad de la discusión dices, ostras, si es que tienes razón, pero cómo te cuesta darla, ¿eh? Sigues debatiéndote como gato panza arriba y generas otra discusión solamente por no dar tu brazo a torcer. Porque a ti no te ha pasado eso. Que a mitad de la discusión dices, si es que tiene más razón que un santo, ¿no? Pero no. Aquí prevalece. Y entonces te inventas otra discusión secundaria para salirte con la tuya. Esto solamente me pasa a mí. Pero ¿sabes qué? Mira, todos tenemos conflictos. Y si no los tienes, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero prepárate porque los vas a tener. Porque ¿sabes qué? Hay conflictos que dependen de ti, pero hay otros que no. Hay conflictos que te los buscas tú, pero hay conflictos que te los buscan.
¿Te pasa esto a menudo o no? Sí. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay personas que simplemente y de repente te ves en medio de una historia que dices, pero ¿y por qué? Si yo estaba tan tranquilo hasta que se me cruzó este con el coche. El día era perfecto hasta que se torció. ¿Sabes qué? Hay algunas formas de reducirlos. Y yo te voy a hablar de 3, pero antes de entrar en esto, Jesús nos enseña una manera. Y luego vamos a ver algunas más. Te pregunto, ¿tienes una perspectiva bíblica para resolver los conflictos? ¿Los conflictos la tienes o no? Respóndeme. No. ¿No? Pues yo te la voy a dar. Muy bien. A mí- Te voy a dar la perspectiva que Jesús dice para resolver un conflicto. Y tú analiza si a partir de mañana o de hoy, porque mañana no significa que tengas que pasar la noche más con las ranas. Esto es tremendo, ¿te acuerdas del pasaje del faraón? ¿Cuándo quieres que te quiten las ranas? Mañana, pues nada, ranas en el microondas, en la cama, en el baño, una noche más con las ranas. Te lo iba a hacer ahora mismo, pero si quieres estar una noche más, pues allá tú, más ranitas. Esto es así, para que salgamos y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Lo digo porque a veces, cuando hay discusiones, a mí a veces como pastor, me viene fulanito y me dice, es que menganito, pastor, si usted supieras lo que me ha hecho, o lo que me ha dicho, y yo pues a veces lo escucho, y le digo, en Mateo 18, Jesús dice algo interesante. Dice, si tienes un conflicto con tu hermano, ve y arréglalo con él. Y si no te hace caso, llamas a unos cuantos. Y si no te hace caso, entonces llamas a las autoridades. Pero nosotros nos saltamos los pasos. Y a mí muchas veces me vienen personas, no sé si a ti te ha pasado, a lo mejor solamente a mí, porque soy el pastor, pero yo creo que a ti también. Que te viene alguien y te dice, oye Pepita, ¿sabes lo que me ha hecho Luis? No veas la que me ha liado. Pepita, si es espiritual, te dirá, bueno, mira, no pasa nada, vamos y lo hablamos con él. Pero si es una igual que tú, te dirá, ¿qué? ¿Será sinvergüenza? Y le agregará un poquito más de fuego al asunto. Por eso Jesús dice, mira, si tienes un problema, ve a tu hermano y dile, mira, ¿sabes qué? Me ha molestado lo que me has hecho. No entiendo por qué me lo has hecho. Es una perspectiva bíblica. A mí muchas veces, como pastor, mi respuesta suele ser, ok, yo escucho a la gente, y eso hay muchos que habéis pasado por esa oficina, trato de explicar mi punto de vista, pero ¿sabes lo que te digo? Ahora, amado mío, vas y lo hablas con él. Yo te he dado cómo yo lo haría, cómo se esperara, vas tú y lo solucionas con él. Porque luego hay otros que son expertos en dejarte el mono irse. Pastor, pero no le vaya a decir nada. Entonces, ¿para qué me lo dices? Que no se entere porque se va a enfadar. ¿Y si lo estás quemando vivo? Yo, y a más de una persona se lo he dicho, vas y lo hablas. Y si pasa un tiempo y yo observo que no lo ha hecho, entonces cojo a los dos individuos en cuestión y los confronto yo. A ver, ¿qué está pasando con ustedes dos? Porque hay una forma bíblica para resolver los conflictos. Y debemos de usarla. ¡Ay! Es que tú no sabes el carácter que tiene. No importa, su carácter no es problema tuyo, es su problema. Pero tú y yo vamos a tener que dar cuentas de nuestras acciones, no de las acciones de los demás. Así que esta es una de las perspectivas bíblicas. Está bien, tienes un conflicto, quizá no te lo sabes solucionarlo, te paras, observas, dices, ¿tengo algo yo que ver en esta movida o no? Si no sabes, preguntas, ¿vale? Preguntas por las sendas, preguntas por la palabra, ¿cómo se puede resolver? Vuelves a preguntar por el camino correcto. Cuando tienes la solución, según Jeremías, permaneces en él, es decir, obedeces lo que se te está diciendo y lo que la palabra de Dios dice, y entonces hayas paz para tu alma. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Si él te oye, has ganado un hermano.
como dice Mateo. Si él te oye, habrás ganado un hermano. Si no, entonces busca a otras personas, busca la autoridad y trata de resolverlo. Lo que pasa es que muchas veces, amados, y lo digo con tristeza, esto no lo solucionamos así. A veces yo me he enterado, no sé si a ti te pasa, de personas que tienen conflictos conmigo por terceras personas. Y personas que por años y por meses están molestas conmigo. Y me he enterado por terceras personas. Y ¿sabes qué? Eso no es de un hijo de Dios. Eso no es así. Tú tienes un problema conmigo, vienes y lo hablas. Es lo que la Biblia enseña, igual que yo hago cuando tengo un problema contigo. Es lo que el proceder correcto. Y si no tienes valor, entonces mejor cállate. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando no tienes autoridad para hacer eso, estás cayendo en murmuración, y la murmuración trae miseria y condenación a tu vida. Y es algo que tenemos que entender. La murmuración trae miseria a nuestras vidas. Entonces, si tienes un conflicto con alguien, vas y lo hablas. Y si no te escucha, ya no será problema tuyo. Pero tú actúa como la Biblia dice que tienes que actuar. Es triste cuando te enteras que alguien está enfadado contigo y tú dices, pero ¿por qué está enfadado conmigo si yo no le he hecho nada? Y resulta que hace no sé cuántos meses salía de la iglesia y le diste el beso a una hermana y ella se quedó con la cara porque tú no la viste. Y anida esos 3 meses en su corazón. 3 meses de amargura. 3 meses que cada vez que te ven parar un púlpito se encienden por dentro. Y luego decimos que somos hijos de Dios. Creo que debemos de meditar la manera en la que resolvemos los conflictos. Tus conflictos, una disyuntiva, ¿me reconciliaré o quedaré devastado? ¿Qué vas a hacer? Estas son las 2 opciones ante un conflicto. ¿Me voy a reconciliar o me voy a quedar atado en ese conflicto? Según Jeremías debemos detenernos, mirar, preguntar, por cierto, 2 veces. El verbo preguntar está 2 veces. Y luego nunca apartarte de Dios. Descansar en Dios. Esas son las cosas que podemos hacer en medio de las situaciones complicadas. Pero ¿sabes lo que hacemos la mayoría de las veces? Nos vamos por el camino ancho. Pero ¿sabes dónde lleva el camino ancho? A la perdición. Muchas veces nos vamos a lo fácil. ¿Y sabes lo que es lo fácil? Lo voy a borrar del Facebook, ya no lo voy a saludar, ya no lo voy a mirar a la cara, ni digamos que se olvide de que alguna vez se llamó hermano mío. ¿Será ingrato? A veces tomamos el camino fácil, pero Jesús te dice que el camino fácil te lleva a la perdición. Y muchos entran por él. Entonces, ¿qué se supone? Porque quiero creer que estoy hablando a gente creyente, y si no, es una oportunidad para que escuches el Evangelio. Los seguidores de Jesús tenemos unos parámetros para solucionar los problemas. Hay unas normas para solucionar los problemas. Te voy a contar una historia. Dice que había 2 agricultores que tenían 2 campos paralelos. Había, pues como este local y el de al lado, ¿vale? Y se llevaban fatal. Estaban peleados desde que tenían memoria. Pero un día se le vuela a uno el sombrero y cae en el campo del otro. Y este hombre con todo, imagínate, ¿no? 7 o 10 años sin hablarle y de repente tiene... ¿Te imaginas como un día? Toc, toc. ¡Buah! Ni quiero imaginarme cómo va a abrir la puerta. ¿Qué pasa, vecino? Se me ha volado el sombrero, ¿me lo das? Sí, sí, sin problemas. Pero antes de devolverle el sombrero, lo llena de estiércol. Y se lo da. Este hombre agarra su sombrero y se va a su casa. Pero tiempo después pasa al revés. Al querido hermanito ve el estiércol, se le vuela el sombrero y cae al campo del de al lado. Entonces este hombre dice, necesito mi sombrero, pero madre mía, ¿cómo voy? Ni me quiero imaginar, este le mete culebras en el sombrero. Y llega y le dice, vecino, ¿me puedes dar el sombrero? A lo que el vecino le contestó, por supuesto. Y este hombre va al árbol más precioso de su campo, agarra las manzanas más hermosas
y se las da. Y el otro hombre enojado dice, pero vamos a ver, pero aquí ¿qué te pasa? Yo te doy estiércol y tú manzanas. A lo que este hombre responde, ¿sabes qué? Solo damos lo que tenemos. Por cierto, te pregunto, ¿se te han acabado las manzanas? Solo damos lo que tenemos. De la abundancia del corazón habla la boca, querido. Solo damos lo que tenemos. Vamos a leer una historia de conflictos. Yo te diría que quizás sea el conflicto más grande que hay en la Biblia. Una discusión tremenda que llevó a dos hombres tremendos de Dios a separarse. Hombres que Dios usó, hombres que mostraron el camino, hombres que fueron punta de lanza, pero tuvieron un conflicto. Estos amados hermanos, la semana pasada hablamos un poquito de ellos, son Pablo y Bernabé. Y vamos a aprender tres cosas de este pasaje. En Hechos 15, del 36 al 41, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Filicia, confirmando a las iglesias. Fíjate, el texto no nos dice exactamente qué pasó, qué discutieron, qué palabras se dijeron. El doctor Lucas fue muy cauto al escribir esto. Fue muy reservado. Pero no nos da más elementos, pero dice que el conflicto fue tan fuerte, la discusión fue tan fuerte, que acabaron separándose. Acabaron yéndose el uno para un lado y el otro para el otro lado. Esta historia, para entender un poquito más el tema, nos narra el segundo viaje misionero que Pablo y Bernabé hacen. Resulta que en el primer viaje, Bernabé trajo a Juan Marcos, quien era un chaval joven, quizá inexperto, sin mucha experiencia, pero Bernabé quería involucrarlo en la obra del Señor. Y lo que pasa, no hay mucho detalle, tampoco de esto en la Biblia, pero se ve que las cosas se pusieron duras, pero duras. Se ve que la situación se complicó. ¿Y sabes lo que hizo Marcos? Se fue a su casa. Abandonó la batalla y se fue a su casa. Y Pablo estaba realmente molesto porque había puesto en riesgo la misión. Pablo estaba en lo cierto. Pero llega este segundo viaje misionero y resulta que Pablo le dice a Bernabé, oye Bernabé, yo me imagino la conversación, ¿no? Así por carta, oye, ¿qué pasa? Vamos a dar una vueltecita por las iglesias, a ver cómo está, lo que estamos trabajando. Y Bernabé dice, vale, perfecto, Pablito, ahora voy. Y resulta que ve a Bernabé, le pega un abrazo, Bernabé, te quiero. Pero de repente levanta los ojos y ve a Marcos, ¿qué hace este aquí? ¿Por qué has traído a este? Este no viene conmigo ni a coger billetes de 100 euros. Nos dejó tirados. ¿Qué te pasa, Bernabé? Nos abandonó en mitad del campo misionero y tú me lo traes. Pablo podría tener razón. La forma en que Pablo veía la situación era que ese jovencito había puesto en riesgo la misión. Pero Bernabé ve las cosas de otra manera. Bernabé era un experto. Y a mí, ¿cuántos Bernabés necesitamos en el pueblo de Dios? Bernabé era un experto, Bernabé era alguien que veía el talento de alguien y se esforzaba por desarrollarlo. Bernabé es alguien que cuando veía un talento lo potenciaba hasta que llegaba a ser lo que Dios quería que fuese. Si recordamos la historia, no sé si os acordáis de la semana pasada, vosotros sabéis quién dio la cara por Saulo de Tarso ante el Sanedrín, ¿no? Fue Bernabé. Fue Bernabé el que dijo, este hombre, yo doy fe, yo testifico de que este hombre ha cambiado. Bernabé tenía más experiencia que Pablo. Yo me imagino que en el primer viaje misionero, en algún momento, porque es curioso lo que pasa aquí, y esta es una lección que podemos aprender.
Yo me imagino que en el primer viaje misionero de repente Bernabé le diría a Pablo, esta noche predicas tú. Y Pablo predicó, y cuando lo escuchó predicar, era tanta la elocuencia de Pablo, era tanta la manera, la forma en la que Pablo compartía el Evangelio, que a partir de ahí yo creo que Bernabé le diría, mira, Pablo, a partir de ahora, yo te junto a la gente y tú les predicas. A partir de ahora, yo te reúno a la gente y tú predicas el Evangelio. De hecho, al principio de los viajes era Bernabé y Pablo. Al final eran Pablo y Bernabé. ¿Y sabes qué significa esto? Resulta que al final, quien creció fue Pablo. Quien escribió cartas fue Pablo. A Bernabé no se le escucha, no ha escrito nada. Es un personajillo ahí. Sin embargo, no vemos a un Bernabé diciendo, ¿y este tío, pero qué se ha creído? Si lo descubrí yo. Y ahora, en vez de decir Bernabé y Pablo, ahora dice Pablo y Bernabé. ¿Pero este de qué va? ¿Tú ves esa actitud en Bernabé? ¿A que no? Esa es la mejor cura contra la envidia. Alégrate de los logros de tu hermano. Bendice los logros de tu hermano. Es la mejor cura contra la envidia. Yo no veo a Bernabé diciendo, ¿y este? Si yo lo conocí cuando cayó a tierra, si era un asesino, era un homicida, y ahora pone su nombre delante del mío que lleva aquí dando el callo toda la vida. ¿Pero qué se ha pensado este? ¿No ves esa actitud en Bernabé? Volviendo al mensaje, yo creo que los dos tenían razón. Y esto no es un punto para ver quién de los dos tenía razón o no la tenía, ni para conocer los motivos de la discusión. Lo importante aquí, ¿sabes lo que es? Que el conflicto no detuvo la misión. Los dos siguieron trabajando para Dios. El conflicto no detuvo el plan de Dios. Hay personas que tienen una diferencia de opiniones, que discuten, que tienen algún roce y su solución es no volver a congregarse. Y no se les vuelve a ver por la iglesia y en lugar de saber trabajar con madurez el conflicto y seguir creciendo y sirviendo a Dios y siendo de bendición los unos con los otros. ¿Sabes qué? Dios tiene la capacidad de transformar un conflicto en bendición. Yo hoy puedo llamar amigos a personas que hace años me hicieron la vida a cuadritos. Yo hoy los puedo llamar amigos, porque Dios ha transformado la situación. Vamos a aprender 3 cosas. La primera, espera grandes cosas de Dios en medio de los conflictos. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. En cuanto dependa de vosotros, por mi parte, por tu parte, busca estar en paz con todo el mundo. Amén. Hay conflictos que no dependen de uno. Hay ocasiones en que el conflicto no depende de nosotros, simplemente porque hay personas. Yo me he encontrado con personas que son problemáticas por sistema. Yo creo que Dios los hace y los distribuye por el mundo. Son gente súper susceptibles. Si le saludas, porque le has dado un abrazo. Si no le das un abrazo, porque no le has saludado. Si le dices hola, ¿por qué no le dijiste hola, cómo estás? Si le dices hola, cómo estás, porque eres un cansino. ¿Vale? O sea, de una manera o de otra, son hiper mega susceptibles. Si los miras, porque los miras. Si no los miras, porque no los miras. Pero ese no es tu problema, es su problema. Hay gente que es conflictiva. Yo era una persona conflictiva, muy conflictiva. Pero Dios me ayudó a cambiar, y está en ello, este área de mi vida. En lo que depende de mí, en lo que depende de mí, en lo que depende de mí, en lo que dependa de ti, busca la paz con todo el mundo. Busca la paz con todo el mundo. Yo sé las teclas que tengo que tocar para hacer enojar a mi mujer. ¿Tú las conoces? Y a veces estamos, ting, tocas una, esta falló. Ting, tocas otra, esta también. Ting, y al final tocas a todas a la vez. Y de repente estalla el conflicto. No sea beligerante, no toques las teclas. ¿Para qué las tocas? ¿Para qué la buscas? ¿La vas a encontrar? Pero a veces somos así.
Sabemos lo que nos molesta y vamos a meter el dedo en el ojo. Y si no funciona, ahí estamos. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Estás buscando la paz o estás buscando el conflicto? ¿Sabes qué? En cuanto dependa de ti, no toques esos botones. Si las tocas a propósito, es porque eres un beligerante y no estás buscando la paz. Espera grandes cosas de Dios en medio de los problemas. Dios es experto en arreglar nuestras tonterías, arreglar nuestra desobediencia y poder esperar grandes cosas de Dios. Cuando estás caminando según los propósitos de Dios y cuando estás caminando según los planes de Dios, ¿sabes lo que dice la palabra en Romanos 8:29? ¿Lo podéis poner? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aquí están incluidos los conflictos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero aquí no dice que todas las cosas se ayudan a bien a todos. ¿Dice eso? Y sabemos que a todos las cosas, todas las cosas les... No dice eso. No dice eso. Hay una condición para que todas las cosas te ayuden a bien. ¿Y sabes cuál es? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. Jesús murió por todo el mundo. Pero la salvación solo es para aquellos que lo reconocen como su Señor y Salvador. Para aquellos que le aman. ¿Quién de los dos tenía razón? Pablo o Bernabé. En realidad no lo sabemos. Yo creo que los dos tenían un poquito de razón. El uno porque lo habían dejado más tirado que una seta, y el otro porque veía un talento en este joven. Entonces yo creo que los dos tenían razón. Los dos estaban peleando un buen punto. Pero lo que me llama la atención es que tanto Pablo como Bernabé siguieron caminando con Dios. No dice que se apartaron de Dios. No dice que vivieron en desobediencia, sino que ambos siguieron sirviendo a Dios. Y como te decía antes, hay personas que discutimos en las iglesias y cogemos la puerta ancha. Una persona madura, independientemente de afinidades o de que se lleve mejor o peor con alguien, es capaz de seguir amando a Dios. Es capaz de seguir buscando a Dios y orar para que ese conflicto se pueda resolver. Pablo y Bernabé siguieron sirviendo a Dios. ¿Y sabe lo que significa esto? Que tú y yo podemos discutir con gracia. Que tú y yo podemos discutir sin perder el respeto. Que tú y yo podemos arreglar nuestras cosas sin insultarnos, cubriendo nuestras palabras con un manto de gracia. Número 2. Rechaza la manera en que las personas suelen resolver los conflictos. La sociedad te da una puerta ancha y un camino espacioso. Nunca sabemos las estrategias, todos sabemos las estrategias que utilizan las personas para solucionar los conflictos. Manipulación, te echan la culpa, te borran de las redes sociales, no te vuelvo a hablar, te ataco, me convierto en un paranoico, ya no voy a los lugares donde iba contigo para no encontrarme contigo. Porque como sé que tú vas, yo dejo de ir. Me convierto en un paranoico perdido. Ese es el camino ancho. Todo el mundo lo hace. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tomar el camino estrecho. Y esto significa que tenemos que hacerlo a la manera de Dios. La pregunta es, ¿de dónde surgen los conflictos? ¿De dónde surgen las desavenencias? En Santiago 4:1 al 3 nos dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo observo aquí son la mitad, te voy a decir, el 80% de los conflictos entre tú y yo se trata de egos heridos. Porque no me tomas en cuenta, porque no me miras, porque no me dices, porque no me hablas, porque no me llamas. Y son egos heridos.
porque no me prestas la atención que yo creo que me merezco. Mira, ¿sabes qué? Si necesitas atención de una persona... Mira, yo cuando necesito a mis amigos de verdad, o necesito a mis hermanos, los busco, no espero a que me llamen. Pero luego, si me he hundido en el fango, no le digo es que no me ayudaste, porque él no tiene una bolita de cristal para saber las situaciones por las que yo estoy pasando. Si no pides ayuda, es absurdo que te enojes porque no te ayudan. Es absurdo. Y es algo que tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender. Cuando yo estoy hecho polvo y llamo a mis padres espirituales, José Luis, Alfonso, ¿qué pasa? Mira, estoy así, me siento así. Llamo a amigos que tengo aquí. Oye, tío, vamos a tomar un café, necesito... Pero yo no les culpo. Es que yo casi me hundo y tú no me llamaste. Y aquel me dirá, y yo qué sé. La última vez que te vi te iba todo viento en popa y a toda vela. ¿Por qué me estás culpando de algo que yo no sé? Quiero darte un consejo. Cuando enfrentes una discusión, cuando enfrentes un conflicto, cuando enfrentes un problema, haz caso a Pablo. Elige la paz y no la guerra. Elige la paz y no la guerra. ¿Cuántas parejas salen de los juzgados? ¿Lo ves? Porque yo tenía razón, ¿eh? Y ahora me queda el hijo. Y ahora tú te vas. Y me voy a quedar con... ¿Y de qué te sirve tener la razón si acabas de destrozar tu familia? ¿De qué me sirve decirle, Ana, ¿lo ves cómo estás equivocada? Es que no das una ni a derechas. Y yo me quedo inflado como un pavo real y mi mujer llorando en la habitación. ¿De qué me sirve tener la razón? ¿Es tan importante tener la razón? Creo que es más importante tener la paz. Amén. Amén. Y es más, la Biblia nos enseña a buscar la paz, no la razón. ¿Tú sabes quién es el único que tiene la posesión de la verdad absoluta? Cristo. No hay nadie más. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Cuál es tu meta cuando tienes un conflicto? Yo gano, tú pierdes, yo soy feliz y tú eres un infeliz. ¿Qué buscas? Si estás haciéndolo así, no estás haciéndolo a la manera de Dios. El punto clave de la resolución de conflictos es elegir la paz en lugar de tener la razón. Por favor, rechacemos abiertamente las formas en que otras personas resuelven las situaciones. Rechaza la manera en cómo lo hacían tus padres. Rechaza la manera como lo hacen tus amigos. Hazlo a la manera de Dios. Ese es el camino que nos permite llegar a la encrucijada del conflicto y salir victoriosos. Ese es el camino. Esa es la forma. Deja de actuar como actuabas en el pasado. La semana pasada hablamos sobre eso. Deja el pasado donde tiene que estar. Deja de ser un arrogante. Y aprende a resolver tus conflictos como la Biblia dice que tienes que resolverlos. Busca la paz y no la contienda. Número 1, espera grandes cosas. Número 2, rechaza. Y número 3, con este me quedan 10 minutos, pero aquí ya me voy a meter un poquito más. ¿Estás listo? ¿Estás listo, no? Perdona antes de enfrentar el conflicto. Perdona antes de tratar el asunto. La palabra clave es perdonar antes. Muchas veces cuando tienen un conflicto, a mí me gusta porque a veces me han llamado, pastor, mira, tengo un problema con fulanito y quiero que vengas y hablemos con él. Y yo voy gustosamente, porque está haciendo lo que dice la Biblia. Está yendo a hablar con él, ¿vale? Quiero que vengas y hablemos con él. Pero ¿sabes qué? Creo, pastor, que tenemos que pedirnos perdón. Pero quiero que entiendas que el Hijo de Dios, antes de entrar a abordar ese tema, ya decidió perdonar. Porque como tú vengas a pedirme perdón a mí y yo te diga, sí, pero te vas a humillar porque no sabes lo que me has hecho, no te perdono. Como tú no hayas perdonado a mí, ¿sabes lo que pasa? Que la vamos a liar parda. Porque como yo no te haya perdonado, va a salir toda mi ira contra ti. ¿Lo pillas? Tú no puedes enfrentar un conflicto con alguien con el que estás herido. Es un suicidio espiritual. Primero, perdona.
Primero sana y después abordas el conflicto. Porque si esa persona te dice, ok, Juanjo, mira, yo también me equivoqué, tío, lo siento, y te das un abrazo, ¡wow! Pero ¿qué pasa si el otro se sube en su macho y no se baja? ¿Qué hacemos? Encima que vengo a pedirte perdón, encima que me humillo ante ti, mira cómo me tratas, perdona. Tú no te estás humillando ante nadie, estás haciendo lo que Dios dice que haga, vamos por partes. Y te voy a decir algo, si verdaderamente te humillas ante Dios, no te va a costar humillarte delante de nadie. Vamos a entenderlo. Si realmente te humillas delante de Dios, no te va a costar humillarte ante nadie, porque habrás perdido el sentido de la humillación carnal y estarás caminando en la humillación del Espíritu. Y el Espíritu prevalece. Por eso el punto aquí es perdona antes. Este punto 3 realmente, esto es el camino angosto, ¿eh? Esto no es la puerta ancha, esto es el camino angosto. Esto es una cosa complicada. Colosenses 3:13 es un símil donde dice, ¿podéis ponerlo? Si lo tenéis, si no yo lo digo. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacerlo vosotros. Vale, ¿Cristo te ha perdonado hoy? ¿Sí? Amén. ¿Seguro? Entonces perdona igual que Cristo te perdonó a ti. No lo digo yo, discutes con Pablo, ¿vale? No queremos guerra. Si Cristo me perdonó a mí, ¿quién soy yo para negarle el perdón a nadie? ¿Me lo pida o no me lo pida? Aquí no se trata que yo espere a que tú me pidas perdón. Se trata de que lo hagas aunque no me lo pidas en tu vida. Porque ¿sabes lo que pasa? Que el perdón, la falta de perdón, ata. Ata. Son ligaduras que producen rencor. Hasta la artrosis dicen que viene. Muchas veces ligada a espíritus de amargura. A gente con odios, con rencor y se la agarrotan hasta los músculos. Está demostrado científicamente. No toda, alguna. Perdona sin esperar que te perdonen. Busca la paz aunque no la busquen contigo. Porque se trata de hallar paz para tu alma, no para la palma de los demás. Y esto nos hace pensar en la maravillosa historia del hijo pródigo. Y a veces es que yo estoy un poco enfadado con el pródigo. Y a veces me mosqueo, ¿sabes? Porque el ingrato este encima se lleva toda la gloria. Tú hablas del padre... Te voy a contar una historia del padre amante y la gente no sabe qué es. Te voy a hablar del hijo pródigo, todo el mundo la conoce. El sinvergüenza encima se lleva los créditos. Se va, se gasta la pasta, se va por ahí de fiesta y encima le dan la parábola del hijo pródigo. ¡Wow! ¿No? Y a veces digo, pero el humor de Dios, a veces, ¿verdad? A veces esto es el humor de Dios, ¿verdad? Dios tuvo que poner una prostituta en la genealogía de Jesús para que entendamos que Dios perdona. Y romper muchos clics. Si no lo sabías, Rahab era una prostituta y está en la genealogía del linaje de Jesús. Y a veces Dios tiene este humor, ¿verdad? ¿Sabemos lo que hizo? Cogió su herencia, la malgastó, terminó comiendo comida de los cerdos, lo cual para un judío era doblemente humillante, por comer algarrobos y por estar con los cerdos. Y ahí reflexiona y dice, aún en casa de mis padres, los sirvientes comen mejor que yo. Se levanta y dice, voy a ir a casa de mi padre. Y se encuentra el padre ahí contando, a ver, este ingrato me debe 6.000 euros más intereses de un año, 6.380 lo multiplicamos por 2, me deberá unos 15.000 euros cuando venga, como no traiga la pasta, este no va a entrar en casa. No, 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 no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que se encuentra con un padre que ya estaba esperando. Pero ¿sabes por qué pudo esperarlo? Porque ya lo había perdonado. Si no, no lo hubiera podido esperar. Este padre ya lo había perdonado. Y como lo había perdonado, lo esperaba. Yo me imagino que este hombre cada día se asomaba. Porque dice que vio la figura a lo lejos.
Eso le pasa a los padres, ¿no? Mi madre cuando me veía llegar a casa ya sabía cómo iba. Nada más tenía que verme andar. Ves a tu hijo y dices, ese es mi hijo, y te acercas y no te has equivocado. A mí me pasa eso, ¿verdad? Pues este hombre dice que lo reconoció y fue al encuentro. Se abrazó, lo restauró. Por eso pudo abrazarlo, porque ya lo había perdonado. Por eso dice Colosenses que de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, que Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros debemos de perdonar. Por eso durante una reconciliación, cuando tú vas a solucionar algo, cuando tú perdonas, no sabes el impacto que esto va a tener en el corazón de la otra persona. Pero si los dos van con la idea de que el otro tiene que pedir perdón, imagínate, esto puede ser la Segunda Guerra Mundial, la tercera. Si los dos van con razón, a ver, ¿quién tiene razón? El camino angosto en esta encrucijada es perdonar antes de solucionar. Tu capacidad de perdonar debe ir acompañada de una vida de paz. Pero hay veces que no queremos perdonar. Hay veces que decimos, este me la paga. Arrieros somos. En el camino nos encontraremos. Tranquilo, hay más días que longanizas, tú no te preocupes. Te preocupes. Yo te he perdonado, pero no he olvidado. Donde las dan, las toman. Tranquilo, que ya vendrás. Pero luego tenemos una paz impresionante. Y pueden pasar 10 años, y 15, Pero cuando viene, en vez de darle manzanas, le das estiércol. Porque solamente das de lo que tienes. Cuidado con esto. A veces esperamos ser remunerados, a veces queremos ser recompensados por lo que hemos perdido. Pero si tú has perdonado, lo que vas a buscar es la paz. Y Dios va a proveer todo lo que necesites para tu vida cristiana. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque estarás buscando el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a venir añadidas. Para los cristianos el perdón no es una opción. Para la gente no creyente, el perdón es una opción. Para ti y para mí, el perdón no es una opción, es un pilar fundamental de la vida cristiana. ¿Sabe lo que dice Mateo? Que si no perdonas, no serás perdonado. Así que antes de guardarle algo a alguien, piensa en esto. Piensa en esto, por favor. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Busca tener un corazón conciliador, pero para esto antes tienes que haber perdonado. Tienes que haber ido al son de paz. Y entonces Dios empieza a tomar el control de la situación. De otra manera seguiría en tus manos. Cuando tú perdonas, cuando tú tienes una actitud de conciliación, ¿sabes quién toma tu causa en sus manos? Dios. Ya no eres tú. Es Dios el que es tu valedor. Es Dios el que está manejando el conflicto. Hay una diferencia fundamental. Cuando tú tienes una conversación buscando lograr el perdón, a cuando tú tienes una conversación cuando ya has perdonado. Es una diferencia alucinante. Espíritu conciliador. Y ahora te voy a decir algo que quizá no te guste. Asume la parte de tu responsabilidad. Los argentinos dicen que para bailar un tango hace falta 2. Asume tu parte de responsabilidad. No he encontrado nunca, y mira que he mediado entre historias y me han ayudado a mediar entre historias. No he encontrado nunca, que uno tenga toda la responsabilidad y el otro sea la reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta. No he encontrado nunca esto. Nunca. Siempre cada uno tiene su parte. El uno por hacer y el otro por dejar de hacer. Pero cada uno tiene su parte. No creas que toda la culpa es del otro. ¿Y tú qué? Mira, simplemente si vas con rencor ya tienes tu parte de la culpa. Simplemente si no vas con una actitud conciliadora ya estás yendo mal. No eches toda la responsabilidad sobre los demás. Empieza a asumir tu propia responsabilidad. Pero qué difícil es esto, ¿verdad? Es más fácil echar balones fuera,
Es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. Mira, te voy a dar un consejo. La próxima vez que quieras arreglar algo con tu esposa, con tu hijo, con tu amigo, con tu hermano, lo primero que tienes que hacer es quitar de tu boca el tú. ¿Vale? Porque tú es acusatorio. Tú. Y empieza a decir, ¿sabes qué? Es que yo quizá he hecho esto. Quizá yo... Pero asume tu parte. No vayas, es que tú. ¿Y tú qué? ¿Qué pasa? ¿Que no has hecho nada? Me parece que estás siendo un arrogante de un par de narices. Todos tenemos nuestra parte de culpa en una discusión. Si llegas con un espíritu conciliador, has perdonado, has buscado la paz, pero la otra persona está fuera de sí y no te quiere escuchar, tengo una buena noticia para ti. Ya no es tu problema. No cargues con los pecados de los demás. Yo he parado, he preguntado, he mirado, he buscado la paz, he perdonado, te he pedido perdón. Si me perdonas o no, eso es bronca tuya y de Dios. Yo no puedo obligarte a que me perdones, ni puedes obligar a nadie a que te perdone. Pero ¿sabes qué? Cuando tú actúas como Dios dice que tienes que actuar, te liberas de la culpa. Y la piedra queda en el tejado de la otra persona. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer para arreglar mi problema contigo. Si no quieres arreglarlo, eso ya será cuestión tuya. Ya no será problema mío. Volvemos al punto del principio y estoy terminando con esto. En cuanto dependa de ti, pero si no estás actuando así, si no estás buscando la paz, déjame decirte con todo mi cariño que sigues siendo responsable delante de Dios. Y es hora de que empecemos a agarrar esta historia. Es hora de que empecemos a darnos cuenta de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es hora de que empecemos a tener en cuenta el perdón que se dio en esa cruz. Y es hora de que empecemos a meter el perdón en nuestras relaciones. El disculpa, lo siento. A mí ha venido a gente... ¡Ah! Perdona. Tienes razón. Y muchas veces le ha roto todos los esquemas. Porque estaban esperando que tú sacaras el bazooka y les apuntaras. No pasa nada por pedir perdón, ¿eh? Hasta te sientes bien. Cuando... Esto es madurez. Mira, lo ideal es que Pablo y Bernabé nunca hubieran tenido el conflicto. Eso es lo ideal. Pero lo tuvieron. Una de las grandes verdades que tomemos en cuenta es que, mira, si escoges la paz, no necesariamente vas a tener que relacionarte con esa persona. Los amigos los escoges tú, los hermanos no. Seguirás siendo tu hermano, pero quizá no tu amigo. Quizá no vas a tener que volver a relacionarte. La Biblia no dice si Pablo y Bernabé volvieron a estar juntos. No lo dice. Si volvieron a verse o no. Pero puedes seguir el camino de Dios. Y esto se llama reconciliación. Si no perdonas y sanas, acabarás amargado y fuera del camino de Dios. A mí me pasó esto. Yo hace algunos años tuve un problema muy fuerte. Algunos que están conmigo desde el principio de la iglesia lo conocen. Tuve una situación muy fuerte. Tuvimos un problema duro. Pero puedo decir que hoy en día eso se solucionó y los dos estamos en el camino del Señor. Ninguno de los dos perdió su llamado ni su visión. Van a haber discusiones, van a haber conflictos, pero eso no te aparte del camino de Dios. Tenemos que madurar. Tenemos que solucionar las cosas. Tenemos que hablar, y yo creo que todos los conflictos se pueden solucionar. Simplemente se trata de ceder un poquito. Pero creo que todo se puede arreglar. Esta historia tiene un final feliz. Me encanta el final de esta historia. Yo sé que algunos lo conocéis, pero voy a decir el final de esta historia. Me encanta. Me encanta. Porque pudiera parecer que Pablo y Bernabé se pelean por los restos de los restos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca más. Y mueren los dos rebotados el uno contra el otro. El Pablo ingrato este, encima de que yo lo promocioné. ¡Mira cómo me lo ha pagado! No, fíjate. En 2 de Timoteo 4, 9 a 11, me gustaría, la última historia que sabemos de Pablo y Bernabé,
Este no lo quería ni ver en pintura. No quería saber nada de él. Pero fíjate, Pablo está solo, está desamparado, lo han abandonado y dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Sabes quién es este Marcos? El pajarito del principio de la historia. El mismo que viste y calza. Toma a Marcos y tráele contigo. O sea, antes le pega 2 patadas y ahora dice que lo traiga con él porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! ¡Wow! Este Marcos no solamente fue este. ¿Sabes quién fue este Marcos? El que escribió el primer evangelio de la Biblia. Porque el primer evangelio de la Biblia no es Mateo, es Marcos. Nosotros leemos Mateo, pero primero se escribió Marcos. Este jovencito fue el que escribió el primer evangelio de la Biblia. Imagínate de quién está hablando. Imagínate dónde llegó este jovencito al que Pablo desechó, pero gloria a Dios que un Bernabé creyó en él. Amén. Y fíjate a dónde llegó, a escribir un evangelio, a ayudar a aquel que lo había desechado. Esto es tremendo, porque esto habla también del corazón de Marcos. Imagínate que te pide ayuda a quien te ha pegado 2 patadas. ¿Qué harías? Imagínate que el que te hirió te dice, ayúdame. Tremendo, ¿verdad? También creo que Bernabé nunca sembró ningún prejuicio en el corazón de Marcos. Creo que Bernabé tampoco le dijo, no voy a ser Pablo, ni te acerques, menudo sinvergüenza, fíjate lo que nos hizo. Yo no creo que Marcos, que Bernabé le hablara así. Yo no creo que sembrara nada en el corazón de este muchacho. Yo veo como Dios usó a Marcos y cómo Marcos está siendo amigo de Pablo. Mira, quizá las relaciones rotas que has tenido es porque los dos, algunos de los dos, dejaron de caminar en el amigo de Dios, en el camino de Dios. Y ya no hay punto de encuentro. Pero ¿sabes qué? Dios nos llama a la reconciliación. Espera grandes cosas de Dios en medio de los conflictos. Rechaza la manera en la que la sociedad resuelve los conflictos y perdona antes de empezar un conflicto. Mira, si podemos resumir este sermón en 3 frases. El conflicto es inevitable. La miseria es opcional. En los conflictos hay que elegir la paz. La forma en que otra persona va a responder al conflicto en ese conflicto no importa. Yo elijo la paz. Como el otro responda, allá él, cada uno que se rasque las pulgas con sus uñas. Como el otro responda, será asunto suyo. En lo que a mí respecte, yo voy a buscar la paz y la bendición, sabiendo que Dios obrará con poder en cada conflicto que tenga en mi vida. Dios obrará con poder. Así que vamos a enfrentar las formas, vamos a enfrentar las situaciones de una manera diferente. Busca la paz. Entiende que Dios puede obrar en medio de eso. Perdona antes de intentar resolver. Y ¿sabes qué? Quizá la separación será para siempre, pero por lo menos podrás seguir en el cuerpo de Cristo. No importa quién tiene la razón. En una pelea, en una discusión, no gana ni pierde nadie. Siempre hay un perdedor. Siempre hay un ganador y siempre hay un vencido. Nadie gana ni pierde, los dos pierden. Quizá tú ganes la discusión, pero pierdes un amigo. Quizá tú ganes o te salgas con la tuya, pero eres como el caballo de Atila. Por donde pasa no crece la hierba. No importa tanto la razón. Buscad la paz los unos con los otros. Buscad la conciliación los unos con los otros. Y en cuanto a ti te corresponda, en cuanto a tu parte, en cuanto a lo que dependa de ti, ten un corazón conciliador. Lo que haga la otra persona,
Yo he ido a pedir perdón a personas que me lo han negado. Y me han dicho no. No te perdono. Y he dicho ok. Yo a ti sí. Te amo. Y quizá me está costando tanto perdonarte como pedirte perdón. Pero he entendido que cuando yo busco los principios de Dios hay restauración. Esto no significa que todo vaya a ir viento en popa a toda vela. Pero recuerda algo, querido. Se trata de que cuando llegues delante de la presencia de Dios puedas decir: en cuanto dependió de mí, busqué la paz con todo el mundo. Tuve conflictos, algunos sin resolver. Tuve situaciones que quizá quedaron pendientes, pero en mi corazón siempre hubo una actitud de resolverlas. Hay personas con las que nunca volví a caminar, pero hay personas por las que puedo orar, aunque en el pasado tuviera problemas, porque Dios cambió nuestro corazón. Ponte de pie en esta mañana, por favor.